45. Foro 45. Información para el cambio. Bien, señores, de esta forma comienza Foro 45, Información para el Cambio a través de Teleradio América. Líder en noticias, líder en comentarios. Teleradio América, la plataforma de opinión más importante de República Dominicana, donde convergen las principales figuras que hacen noticias en este país. Tenemos como siempre a nuestra compañera doctora María Estela de León, quien está muy bella en el día de hoy, ¿verdad? Haciendo honor a la fecha que Foro 45 enarbola en esta entrevista, y es el natalicio de nuestro Juan Pablo Duarte. Bien, Ana Estela, tenemos una entrevista bastante importante con un intelectual de mucho fuste en República Dominicana, director del Archivo General de la Nación, don Roberto Casá. Con él vamos a hablar sobre el papel de Juan Pablo Duarte en la independencia nacional, esos momentos históricos, ¿verdad?, que nos definieron como nación. Y lo más importante es que vamos a conocer el Duarte que el país no conoce, ese Duarte filósofo, ese Duarte revolucionario. ¿Y quién más que el don Roberto Casá para darnos a conocer y que a sus hogares entre y comience a vivir la nueva figura del Duarte que este país desea redescubrir? Mira, María Estela, la primera pregunta que le vamos a hacer a don Roberto, ¿verdad?, después ya del saludo de rigor, es quién era, dónde nació Juan Pablo Duarte y quién eran sus padres. Duarte nació en la ciudad de Santo Domingo en 1813, hijo de un comerciante español, Juan José Duarte, proveniente de Vejer de la Frontera, que es una localidad de Andalucía, creo que es provincia de Cádiz hoy día, y su madre era una dominicana, pero también de antepasados españoles, Manuela Díez, nacida en El Ceibo. El padre de Duarte ya tenía décadas en el país, se calcula que llegó hacia 1799 más o menos. Estuvo una época fuera del país a raíz de la entrada de los franceses y luego regresó y era uno de los típicos comerciantes que había en esa sociedad entonces sumamente pobre, pero que ya empezaba a formar un estamento comercial estable, puesto que los vínculos con España se habían deshecho y el país se había abierto al mercado internacional. Ya después, sobre todo de la derrota de las tropas francesas, se estableció una suerte de libre cambio. Entonces Duarte pertenecía a una familia de un estrato comercial alto en las condiciones de la época. Entonces, se puede decir que Duarte nace en el periodo de la España boba. Sí. Yo creo que usted nos hable sobre esa etapa de la historia en República Dominicana. Bueno, fue una etapa, aunque él no tuvo la oportunidad por razones de edad. Era en 1821, cuando terminó ese proceso, Duarte tendría 7 a 8 años, entonces no pudo vivirlo, pero fue una etapa de ya inicios de surgimiento de una conciencia nacional. El hecho de que los dominicanos derrotaran a los franceses en 1808 ya significó, como lo afirmó correctamente Américo Lugo, el primer acto de afirmación de soberanía por parte del pueblo dominicano, porque los dominicanos se opusieron incluso a España, que había firmado el Tratado de Basilea en que nos cedían a Francia. Los dominicanos nunca aceptaron el Tratado de Basilea y desde que hubo la oportunidad en 1808, los dominicanos por su cuenta se levantaron, aunque luego tuvieron apoyo de Puerto Rico, de la autoridad española en Puerto Rico, pero evidentemente ese fue un apoyo secundario, puesto que lo fundamental fue la decisión de los dominicanos
a través de varias tropas, una comandada por Ciriaco Ramírez en el sur del país y con participación de mucha gente del Cibao, y la otra comandada por Juan Sánchez Ramírez en el este del país. Entonces, ambas tropas derrotaron a los contingentes franceses, confluyeron en la ciudad de Santo Domingo, se dio un cerco largo y ya con ayuda inglesa al final, los franceses se vieron forzados a rendirse. Se estableció de nuevo el régimen español, porque la mayoría de los dominicanos en ese momento deseaban el retorno de España. Los franceses habían impuesto un orden exclusivista a favor de esa minoría militar gobernante. Los dominicanos no aceptaron esto, como no habían aceptado la ocupación haitiana, y rápidamente las esperanzas en el retorno de España se deshicieron y empezaron a surgir núcleos conspirativos, movimientos tendentes a la independencia. El mismo Ciriaco Ramírez estuvo involucrado, por lo que dicen documentos del juicio que se llevó a efecto, en la llamada conspiración de los italianos, que fueron varios militares, uno de los cuales era italiano de origen, un italiano, militares que tramaron derrocar el régimen español, fueron luego ejecutados para instaurar una república. De manera que ya fue un momento inicial de surgimiento de la conciencia nacional. Duarte retomaría ese planteamiento, pero mucho tiempo después. Don Roberto, háblenos un poco de este personaje, de Toussaint Louverture. ¿Qué significó este personaje y en qué fecha se produce la invasión? Bueno, eso no tiene nada que ver con Duarte, porque Toussaint fue el general en jefe de la República Francesa, después de haber sido un esclavo. Él formó parte, eso es una historia larga, de una tropa de esclavos sublevados en el norte de Haití, dirigida por Jean-François. Él era uno de los lugartenientes de Jean-François. Jean-François se puso al servicio de las tropas españolas y eran partidarios del retorno del rey. Entonces eso era una cuestión muy compleja, fueron manipulados en contra de la República Francesa y Toussaint lo siguió al inicio y ya luego se dio cuenta cuando el comisionado de la República, Sontonax, declaró la liberación de los esclavos, entonces Toussaint se pasó al bando francés y ahí fue escalando posición hasta hacerse gobernador francés. Intentó hacer una autonomía, aplicó el Tratado de Basilea de 1795, pero al año de eso Francia mandó la mayor expedición que hubiera cruzado el océano hasta ese momento. Una expedición multitudinaria de cerca de 50.000 tropas que rápidamente acabó con Toussaint, pero eso ya es una historia, ya Toussaint es apresado y llevado a Francia, donde muere. Don Roberto, ¿cómo influye la Revolución Francesa y la misma Revolución Haitiana? ¿Cómo impacta en esta parte, en ese proceso de la isla? Bueno, la Revolución Francesa impactó debido, en primer lugar, a la inconformidad de los esclavistas franceses que vivían en Saint-Domingue, en Haití. Ellos tenían miedo de los efectos de la revolución y aprovecharon las circunstancias para demandar autonomía, demandar derechos, ya que eran explotados también ellos sufrían las consecuencias del orden metropolitano. Entonces viene un periodo de disgustos, de polémicas entre ellos, que se extiende luego al sector de los de color, los llamados mulatos, y solo en 1791, entonces, en una conspiración dirigida por los partidarios del retorno del rey, los esclavos se levantan en la planicie del Cabo, en la planicie del norte. Entonces ahí ya comienza un nuevo proceso. Bien. ¿Cómo se da el proceso de independencia ya en República Dominicana? El nuestro. Sí, el nuestro. Bueno, sí, eso es mucho después. Los haitianos, presididos por el general Jean-Pierre Boyer, que a su vez fue heredero del primer presidente de Haití, Alexandre Pétion, entonces entraron en la ciudad de Santo Domingo aduciendo que el Tratado de Basilea hacía de Haití
propietario de toda la isla. Era una interpretación completamente falsa, porque el Tratado de Basilea había sido abolido en el Tratado de París de 1814. En el Tratado de París, el rey de Francia le devolvía al rey de España la posesión sobre Santo Domingo. Pero evidentemente Haití tenía consideraciones estratégicas de tratar de controlar toda la isla por el temor de una expedición europea, como efectivamente se tramaba. O sea, no es que tenían propósitos económicos de explotarnos, sino era un problema estratégico. Y tampoco demográfico, a pesar de que se llegaron aquí cierta población haitiana, pero en pequeñas cantidades, y algunos militares y funcionarios establecieron sus fincas, pero era algo secundario. Para Haití esto no tenía importancia económica ni política. Nosotros no salíamos ni en los periódicos, los dominicanos de Haití. Pero bueno, eso fue un proceso largo, duró 22 años esta dominación, debido a que no había energías nacionales y porque también Haití llevó a cabo reformas de corte avanzado. Abolieron la esclavitud los haitianos, eso claro, fue apoyado, establecieron el Código Civil, repartieron tierras, es decir, la ocupación haitiana evidentemente siempre tuvo sus contrarios, pero al mismo tiempo también tuvo sus sostenedores. Y esto empieza a quebrarse con la crisis intestina del Estado haitiano. El Estado haitiano estaba minado por conflictos irremediables entre facciones. Estaban conspirando, esa imposibilidad de un control nacional en Haití era imposible, era algo utópico. Entonces los representantes del reino de Christophe en el norte se fueron aliando con liberales. Y finalmente entonces en enero de 1843 estalló todo este conflicto en una revolución en el extremo sur de Haití, dirigida por Charles Sérard Henné, alias Rivière, que derrocó al cabo de menos de 3 meses de operaciones al gobierno de Guayé, y los dominicanos, sabiamente, que ya venían desde antes de 1838 acariciando la idea de la ruptura con Haití, aprovecharon esas circunstancias y sobre todo es Duarte, que allá había fundado organizaciones, una secreta y 2 legales, para ya dar el paso final de una insurrección para acabar con el dominio haitiano. Don Roberto, a propósito de este programa que lo hacemos con la intención de que los dominicanos conozcan a Duarte en toda su dimensión, y usted que lo ha estudiado profundamente en sus pensamientos políticos y filosóficos, ¿cómo usted definiría al momento de hoy a Duarte? Mire, Duarte no hizo una obra. La hermana dice que sí, que dejó escritos, incluyendo una historia del país, que fue quemada por razones de seguridad. Pero lo que queda de él son notas, cartas, fragmentos. Es decir, no hay una obra literaria ambiciosa, pero dejó suficientes elementos para saber por qué él luchaba. Duarte era un demócrata radical, de eso no hay duda. Él no solamente aspiraba a la creación de un Estado independiente, sino a una república igualitaria, donde todos los ciudadanos fueran iguales, donde se promoviera los sectores populares, donde desaparecieran los prejuicios raciales propios del orden colonial. Todo esto tenía suma significación y Duarte contribuye a inocular estos principios revolucionarios progresivos para la época, muy progresivos, entre sus compañeros, de manera que el círculo de Duarte es un círculo liberal, democrático, revolucionario. Esto chocaba, este planteamiento, con la cosmovisión predominante en los medios dirigentes de la época, que estaban imbuidos de conservadurismo, de la idea de que había que establecer un Estado fuerte, basado en la autoridad tradicional,
en el orden, en las instituciones existentes, e incluso recelaban de la abolición de la esclavitud, solo que ellos no se atrevieron a poner ese punto. Entonces, en ese proceso, desde 1838, cuando Duarte fundó la Trinitaria, se abrió una lucha ideológica entre los planteamientos de Duarte y sus compañeros con los representantes de esta facción que previó la realización de sus intereses a través de una anexión o un protectorado de Francia. Porque Francia, desde 1825, cuando le concedió a Haití la independencia, se transformó, curiosamente, después de haber sido expulsada en la guerra de independencia en 1803, se transformó en 1825 en la potencia dominante en la isla. Entonces los conservadores dominicanos, encabezados por Del Monte, Manuel Joaquín Del Monte, y luego por otros, como Tomás Bobadilla, fueron varios letrados que dirigían el partido conservador, la tendencia esta, creyeron que había que contar con el tratado francés. Uno de ellos, el alcalde de Azua y diputado en la Asamblea Constituyente, en octubre de 1843 firmó un tratado secreto, un convenio secreto llamado Plan Levasseur, porque estaba inspirado en el interés del cónsul general de Francia, André Levasseur, por liquidar la independencia haitiana con el concurso de los dominicanos y hacer de la isla de nuevo una posesión francesa. Entonces, 7 de los diputados dominicanos de la Asamblea Constituyente de Puerto Príncipe se constituyeron en un núcleo conspirativo conservador que firmaron el Plan Levasseur. Entonces, vinieron 2 proyectos. El proyecto afrancesado, como se les decía a ellos, y el proyecto duartista plenamente independiente. Finalmente, uno de los afrancesados se dio cuenta de que solos ellos no iban a producir nada. Los duartistas, con Duarte en el exilio, comandados por Francisco de Rosario Sánchez, su segundo, Sánchez ya era una figura de gran capacidad y de gran consistencia. ¿Era guapo? Sí, claro que sí, claro que sí. No, Duarte Sánchez era un prócer en todos los sentidos de la palabra. Y Sánchez comprendió que, aunque él tenía una postura moderada distinta a la de Duarte, él era un duartista, pero al mismo tiempo partidario de la transacción con otros factores políticos. Duarte era más radical, pero Sánchez en los hechos entonces lo que hizo fue seguir el lineamiento de Mella, que es el que había comenzado esa posición de llegar a un acuerdo con los conservadores, y así Tomás Bobadilla se pone de acuerdo con ellos y se redacta el documento fundacional del Estado Dominicano, que es conocido comúnmente como Manifiesto del 16 de enero. Bien, Foro 45, información para el cambio. Vamos a una pausa comercial.